Sefer, de libros y autores. Nos encanta recibir en Radio Sefarat a Paco Antón. Hola, Paco. ¿Qué tal? Encantados de tenerte aquí para hablar un libro que presenta tu editorial, Vicens Vives, un libro que se titula El rey de los mendigos y otros cuentos hebreos, que ¿cómo definirías, Paco? Bien, se trata de una colección de cuentos de procedencia varia, pero siempre en el ámbito de la literatura judía de carácter folclórico. Se trata de una selección, como digo, realizada por una conocidísima profesora de una universidad norteamericana que tiene publicados hasta 10 volúmenes de libros que son colecciones de cuentos folclóricos de la literatura judía. Nuestra pretensión no ha sido otra más que dar a conocer algunos de esas joyas de la sabiduría que suelen encerrar siempre la mayor parte de los cuentos folclóricos recogidos a veces en la Mishnah o en el Talmud. Es un afán pedagógico que, ¿cómo esperáis que sea recibido? No sé si estos cuentos nos recuerdan a otros que quizá muchos de nuestros oyentes no judíos ya tienen en sus propias tradiciones, o encuentras diferencias en estos cuentos hebreos. Bueno, sucede que hay muchas coincidencias entre los contenidos y las historias de la cuentística folclórica internacional. Esto sucede así también en la propia Biblia, en la Torá, ¿no? En que recoge historias que han sido narradas en la tradición persa, ¿no? Pues bien, en el caso de los cuentos judíos, a menudo sucede que tienen temas o argumentos que pueden encontrarse en otras tradiciones de diversos países y a lo largo de los siglos. Pero lo que resulta más peculiar, como todo el mundo sabe, de los cuentos judíos es el decidido propósito de enseñar, es decir, de convertir esas historias en un instrumento para formar en valores de carácter religioso, ético, moralizadores, etcétera, ¿no? Hay que decir que eso no solamente sucede con los cuentos folclóricos judíos. Esto es una tradición muy extendida en la literatura medieval, como sucede en España, por ejemplo, con el Conde Lucanor, vamos a decirlo así, o con el Sendebar, etcétera. Pero a mí sí me ha interesado siempre de los cuentos populares judíos, ¿no? Ese, insisto, propósito moralizador, que es en definitiva la esencia de la antigua literatura desde los griegos, ¿no? Y que luego los romanos a través de, por ejemplo, Horacio, decían que era la esencia de la literatura, es decir, era una cosa útil porque servía para enseñar, pero dulce, porque era una visión artística placentera, algo que producía placer. ¿A quién no disfruta, no? Cuando le lee o le cuentan una historia cautivadora. Pues bien, a través de esas historias cautivadoras es pues como se transmiten una serie de enseñanzas que sirven para que el ser humano sea mejor. Además, me atrevo a decir que en esta tradición del cuento o del relato judío, el humor tiene un papel muy importante, Paco. Sí, esto es una de las cosas que también me interesan a mí, porque hay que decir que el humor no acostumbra a ser un género, bueno, si es que puede ser un subgénero o un tema que haya interesado a la gran literatura, ¿no? Con raras excepciones, como por ejemplo el Quijote, casualmente, ¿no? Que siempre se ha tenido por un libro pues muy sesudo o bueno, en la que se describe un personaje idealista, etcétera, pero
cuya intención principal a la hora de ser escrito por Cervantes era hacer reír, ¿no? Pero como digo, es decir, el humor no es un asunto, digamos, que tenga prestigio literario. En cambio, en los cuentos populares judíos eso es una constante, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con los numerosísimos cuentos de la ciudad de Chelm, que luego Bashevis Singer tratará de forma tan genial y divertida. Además, tenemos que decir que estos cuentos que ahora se plasman en papel, en principio se contaban, eran orales. Sí, hay que decir que en general la literatura en origen era oral, no solamente estos cuentos, es decir, la épica, tanto la épica griega como la épica, por ejemplo, medieval española, eran narraciones orales, ¿eh? La gente no sabía leer. Y entonces digamos que en origen también la literatura es fundamentalmente oral. Luego efectivamente se trasladó al libro, a la escritura, para que se fuera recordada con toda precisión. Pero efectivamente, la mayor parte de estos cuentos, ¿no?, con raras excepciones, tienen su origen en la narración. Y de hecho, antes he comentado que la autora de esta selección, que lo es a la vez de la versión, es una narradora oral, ¿no? Y es una profesora que se dedica a recorrer los Estados Unidos contando y enseñando a contar los cuentos tradicionales. Uh-huh. Muy interesante. Oye, y la decisión de destacar sobre el resto, El rey de los mendigos, al menos en el título, ¿es de la autora o es del editor? No, bueno, tengo que decir que en realidad, este libro procede de una edición inglesa que de hecho no ha titulado del mismo modo, ha escogido otro título, y también que nosotros hicimos una selección que no respecto al libro original norteamericano, porque pensábamos que no todos quizá tenían el interés que pensamos que podía despertar en el alumnado de ámbito hispano, ¿no? Entonces, en realidad, el colocar este en primer término no es por considerar lo que sea mejor, sino a veces por una cuestión de eufonía, ¿no? Porque quede bien en el titular, ¿no? Es tan simple como eso, ¿no? No sé si realmente ese es el mejor de los cuentos, El rey de los mendigos, ¿no? Aunque sin duda es un cuento muy bueno y muy aleccionador, que enseña a los poderosos a ser un poco más humildes, ¿no? Una lección muy actual, por cierto. Desde luego, es que estos cuentos, de eso no hemos hablado, pero hay que señalarlo, están de plena actualidad, como siempre, ¿no? En lo clásico, en lo tradicional, siempre aprendemos de las sabidurías de los contadores del pasado. Sí, en efecto, sí. Y eso sigue vigente, porque hay que pensar que, por ejemplo, en las escuelas, que es sobre todo el ámbito al que nosotros nos dirigimos. Es decir, bueno, nosotros publicamos libros que son para cualquiera, evidentemente, ¿no? Pero, claro, si habéis reparado, pues todos nuestros libros de cualquier colección literaria van siempre acompañados de notas y una serie de actividades pensadas para que los alumnos, sean de primaria, de secundaria o incluso de la universidad, saquen el máximo provecho a la lectura. Pero decía ahora que, esto que llaman hoy en día cuentacuentos es muy popular, ¿no? Porque es algo, es decir, el poder de la palabra, ya no de la palabra escrita, sino de la palabra oral, ¿no? Es tremendamente cultivador cuando te encuentras con una persona capaz de interpretar una historia con todas las voces, todos los personajes, y esto realmente es muy 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 cautivador en un mundo en que la gente casi está dominada por los mensajes visuales, sea en un móvil o en una pantalla de un ordenador, etcétera. Yo sigo creyendo en ese poder cautivador de la palabra. Bueno, pero en este libro las ilustraciones sí que nos remiten un poco a esa expresión audiovisual, ¿no?
Sí, esto hay que decir que... Bueno, esto podríamos hablarlo algo y tendido, pero yo, es decir, que fui en el pasado, aunque ahora soy catedrático de literatura española, ¿no? Siempre pensé que un libro ilustrado, ¿no? O sea, hermosamente ilustrado, ¿no? Añade un atractivo especial para lectores a veces un poco bisoños o los lectores que se resisten a la lectura, ¿no? Entonces yo creo que hacer un libro hermoso, o sea, un libro atractivo, ¿no? Desde el punto de vista del diseño, de las ilustraciones, puede hacer que los lectores más reticentes acaben quedando subyugados por ese poder de la literatura, ¿no? Y ponemos mucho énfasis en que las ilustraciones sean de grandes ilustradores. Piensa, por ejemplo, que Gianni De Cono, que es el ilustrador de esta edición, aunque nosotros no lo hayamos contratado personalmente, pero hasta que él murió desgraciadamente el año pasado, sí trabajaba para nosotros en otros libros, ¿no? Y entonces este Gianni De Cono decía, o fue, por desgracia, no digo por desgracia, por su reciente fallecimiento, el ilustrador más prestigioso en Italia y el que más premios ha obtenido. Insisto, creo que la belleza de las ilustraciones puede darle ese valor añadido que puede hacer que el lector se deje cautivar por la lectura. Aunque tengo que decir, ¿no?, que en teoría, ¿verdad? Si estamos hablando del poder de la palabra, bien sea oral o escrita, ¿no? Un libro no debería tener nunca ilustraciones, ¿no? Porque entonces el lector se sumerge, tiene que hacer mayor esfuerzo para sumergirse en ese mundo que es de palabras, que es un mundo interior, que es un mundo de la imaginación. Aunque, insisto, eso sea contradictorio con el hecho de que a la vez yo piense que un libro hermosamente ilustrado es doblemente cautivador. Paco, no ha sido casualidad que te hayamos invitado a compartir, a que nos presentes este libro que, como decías, está especialmente dirigido a alumnos de primaria y quizá de secundaria, ahora que empezamos el curso y nosotros empezamos el año nuevo. Rosh Hashanah, queda muy poquito y seguro que también los mayores podemos aprender de las enseñanzas de estos cuentos. Y te voy a poner deberes, claro, ya que hablamos de alumnos y de cursos. ¿Cuál es tu cuento preferido y por qué? Bueno, de entre esta selección, sí. Bueno, pues no sabría decirte, ¿no? Quizá los higos, ¿no? O quizá, por ejemplo, hombre, a mí me resultan los cuentos ingeniosos, ¿no? Como los de Chelm, ¿no? La ciudad de los tontos me resulta muy divertido, ¿no? Pero si tuviera que escoger, quizá preferiría esos cuentos que combinan, o algún cuento que combina esa lección ética con el ingenio y las ocurrencias, como por ejemplo el cuento El precio de un aroma, ¿no? Uh-huh. En que Herschele castiga al rabino, Herschele es castigado por el rabino de Marrakech al condenar la codicia, ¿no? De manera que quizá ese es el que yo destacaría, ¿no? El precio de un aroma, porque me parece muy ingenioso y muy aleccionador. Y tiene un título muy hermoso. Bueno, pues empecemos por ese cuento y leamos todos los demás, este libro El rey de los mendigos y otros cuentos hebreos que has tenido la amabilidad de presentarnos. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros.